Ahora sí, bienvenidos familia a este estudio bíblico, el día 14 del mejor mes del año, que es abril del año 2021. Bienvenidos a todos. Hoy es miércoles de estudio bíblico, estamos estudiando el libro de Romanos. Y esta noche estudiaremos Romanos capítulo 5, versículo número 13. Abra su Biblia, por favor. Yo sé que algunos ya la tenían abierta. No, sí, ya sé, pastor, en qué versículo vamos. No necesita decirme nada, pastor. Estaba abierta la Biblia desde antes. Otros no saben dónde está Romano. Romano está dentro de la Biblia, hermano. Ahí lo va a encontrar dentro de la Biblia. En el Nuevo Testamento, ahí va a encontrar usted el libro de los Romanos. Hoy es fácil también desde su dispositivo o tablet. Ahí lo puede encontrar mucho más fácil. Bien, Romanos capítulo 5, verso 13 dice de la siguiente manera: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Corto, escueto, pero con un tremendo significado este verso bíblico. Pablo está analizando, escuche esto, viene analizando en el contexto la extensión o la dimensión universal del pecado humano, como la culpa y la suficiencia de la gracia de Dios. Él está analizando las dos cosas: la extensión, la naturaleza y extensión universal del pecado, y también analiza la suficiencia de la gracia de Dios. Él pone en contexto, y al hablar del pecado de esta forma, él está hablando contextualmente de las profundidades de la maldad humana, y para que nos demos cuenta hasta dónde está el corazón del ser humano sin Cristo, hasta dónde está contaminado, hasta dónde está podrido, hasta dónde está influenciado por el mismo Satanás y ciego. Lo peor, que muchas veces estamos ciegos con respecto a lo que se llama pecado, y creemos que no es pecado. El humano suele poner siempre excusas. ¿Usted ha conocido gente que pone excusas para todo? ¿Y por qué no hiciste? Ah, por esto y esto. Mira, pero yo no, por esto y lo otro. Hay gente que para todo tiene una excusa. Siempre va a tratar de excusarse por algo que falló. Nunca va a decir, sí, lo acepto, debo de cambiarlo. ¿Sí? Sino que siempre está poniendo excusas. ¿Y sabe por qué? Porque es la naturaleza humana. Pastor, pero ¿de dónde saca eso? Adán y Eva. La mujer que tú me diste, le dijo Adán. ¿Se acuerda? La mujer que tú me diste me hizo. Porque ya no se vale decir eso, hermano. La mujer que tú me diste ya no venga con eso cuento, porque acuérdese que ahora está aprendiendo, este día está aprendiendo que esa es una naturaleza de pecado. Decirle, Dios, me pusiste esta mujer, me pusiste este marido, me pusiste estos compañeros de trabajo, me pusiste estos vecinos. No, 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 no. Acuérdese que el problema siempre estuvo en el corazón de Adán. El corazón de Adán fue el que pecó. Y por eso no se trata de culpar las situaciones o de excusarnos por lo que pase, sino de aceptar humildemente y reconocer que hemos pecado. Pero no solamente eso, porque Dios no solo busca el reconocimiento del pecado en la vida del cristiano, sino el arrepentimiento genuino. ¿Y qué es arrepentimiento genuino? Un cambio, una transformación, una postura diferente, un hablar y actuar de forma diferente. Pablo estaba analizando ese punto de vista y hablaba acerca de la ley y hablaba acerca del pecado. ¿Por qué Pablo mencionó acerca de esto? Si usted se acuerda, en el versículo anterior, en el Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso fue lo que vimos en el verso anterior. Hablamos acerca de la culpabilidad, hablamos acerca de el pecado, hablamos de cómo entró entonces el pecado a este mundo. Usted ya lo sabe, por medio de un hombre, y usted conoce el nombre de él. Ahora estamos viendo la antigüedad, o desde cuándo viene el pecado y desde cuándo viene la ley. Entonces vemos que antes de la ley, antes de Moisés, había un Adán, ¿sí? La ley le fue entregada a Moisés, pero antes que la ley fuera entregada, ya había pecado un hombre llamado Adán.
antes de la ley ya había un pecado dentro de la tierra, ¿sí? Pero mucha gente dice, ay, mire, pero ¿qué pasó con todos aquellos hombres que pecaron antes de la ley? Lo vamos a ver, que este tema también es muy interesante y vamos a alcanzar a tocarlo. Entonces, mire, Pablo está analizando las profundidades de la maldad humana y exponiéndolas para que nos demos cuenta de las raíces del pecado original y a lo que nos lleva a eso, pero también Pablo al mismo tiempo nos lleva a las alturas de la misericordia de Dios. Pablo también nos lleva al grande amor de Dios reflejado por medio de su gracia. Entonces, la humanidad se parte en dos. Si podemos verlo desde este punto de vista, la humanidad se parte en dos. Número uno, son los representantes, oiga, de la culpa y del pecado. Número uno, los representantes de la culpa y del pecado. ¿Quiénes son estos? Son todos aquellos que no conocen acerca de Dios. Escuche, porque dice, pues antes de la ley ya había pecado en el mundo. Entonces, hay una humanidad, una parte de la humanidad, si lo podemos llamar así, que son representados por el pecado y por la culpa, por los pecados cometidos y por el cargo de conciencia que se conoce como cargo de conciencia. Esta gente pueden haber de dos tipos. Primero, aquellos que nunca han leído la Biblia, aquellos que nunca han tenido un encuentro personal con Jesús, pero de alguna manera saben que están errando, saben que están fallando al blanco, saben que están haciendo las cosas mal, y eso se llama pecado. Pecar se llama errar o fallar al blanco. Entonces, este tipo de gente no tiene conocimiento bíblico, pero escuche, pero tiene una ley moral de Dios escrita en sus corazones. O sea que ellos no se van a librar del juicio de Dios en ningún momento, porque Dios se ha reflejado por medio de la manifestación natural, por ejemplo, por medio de los mares, los ríos, los cielos, el sol, la luz. Dios habla al corazón de la humanidad. Entonces, aunque no hayan conocido, que fueron antes de la ley o incluso en esos tiempos, que no conocen acerca de la Biblia, pero hay una ley moral en sus corazones. O si no, dígame algo. Cuando usted no conocía de Dios, pero pecaba, porque ahora ya no peca, aleluya, miren, solo caritas de ángel. Ahora ya no peca, pero cuando pecaba antes de congregarse, de leer la Biblia, de tener un encuentro con Jesús, ¿se acuerda cuando pecaba o ya no se acuerda? Bueno, en ese momento, ¿no es cierto que había una culpabilidad en nosotros? ¿No es cierto que había algo como que mala onda? No debía haber hecho eso. No debía haberle dicho eso. Y ahora la única culpabilidad que usted tiene quizás es cuando come mucho y no puede dormir y dice, ay, no hubiera comido tanto. Pero imagínese, ya no es la culpa del pecado, sino que son otro tipo de culpabilidades. Pero antes había algo que regía nuestro corazón, un redarguir, había algo que decíamos, no debía haber hecho, hice mal. Sí, cometí un error. Y eso, oiga, eso Dios lo ponía como una ley moral en nuestros corazones y lo sigue poniendo para la gente que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Pero también quiero decirle, hay gente que conoce, tal vez no son grandes eruditos bíblicos, tal vez no sean grandes estudiosos, tal vez no sean grandes feligreses, tal vez no sean gente que sirve en las iglesias, pero de alguna forma Dios les ha hablado. Les voy a poner un ejemplo. Iba pasando por un parque y había un evangelista. Sí, yo respeto mucho los evangelistas, de evangelistas a evangelistas. He escuchado algunos que, por ejemplo, en el parque, arrepiéntate, basura, hijo al diablo, te vas a podrir. Está bien, cada quien con su tema, yo no comparto eso. Pero hay otros que sí tienen un mensaje de amor y llaman al arrepentimiento los evangelistas. Y hay gente que ha pasado por campañas, campañas evangelísticas y han tenido un encuentro con Jesús. Tal vez no en el momento se han arrodillado y han llegado, pero si esa palabra, esa semilla que llegó a sus corazones, en algún momento está haciendo esa culpa, está dando ese fruto, como cuando alguien nos habló de Cristo y nos dijo, estás mal, no debes tratar así a tu jefe, no debes tratar así a tu marido, no debes hablarle así a tu mujer, no debes actuar de esa manera. Ah, que yo así soy, pero después hay una culpa. ¿Por qué?
porque la palabra ha llegado a nuestras vidas, independientemente del canal, independientemente quién, cómo, dónde y por qué, pero llegó. Y el primer segmento de personas que estoy mencionando no tiene un arrepentimiento genuino, solamente tiene culpa. Y la culpa nunca va a generar un cambio en nuestras vidas. La culpa solamente nos hará sentir mal o nos hará sentir culpables. Pero cuando llega la oportunidad de demostrar ese cambio, no fluye. No sale y decimos, es que yo todavía lucho con esta área. Es que yo no puedo vencer esta área. Oiga, lo que sentimos entonces es culpa y no un redarguir del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo redarguye, capacita también para superar el área. Porque jamás en la vida podremos vencer un pecado con nuestras propias fuerzas. Si usted espera vencer un área, un pecado, de su carácter, de su alma, de su carne, nunca podrá hacerlo. Porque usted no fue diseñado para vencer el pecado. Solo por medio de Cristo podemos hacerlo y de su Espíritu Santo. Entonces, si usted está atravesando un área hoy donde está harto de sentirse culpable, donde está harto de saber que está haciendo las cosas mal, donde está harto de escuchar palabras y decir, sí, sí, yo escuché que las cosas no debo de hacer esto, que ya no debo actuar de esta manera, que esta es mi vieja naturaleza, pero todavía no la supera. Es tiempo de rendirse. Es tiempo de venir a Cristo, pedir perdón y morir. Usted tiene toda la capacidad por medio del Espíritu Santo de morir a un pecado, de crucificar la carne, de crucificar el orgullo, de crucificar todo aquello que le estorba y no le lleva a acercarse a Dios, sino a alejarse de Él y de su amor. Ese primer segmento de personas en algún momento pueden tener culpabilidad y confundirlo con un redarguir del Espíritu. Ese primer segmento de personas también son aquellos que oyen y oyen y oyen mensajes y escuchan alabanzas y leen la Biblia, pero nunca cambian. Ese segmento de personas que hoy tiene un pie en la iglesia y el otro pie lo tiene en el mundo, que ahora están cantando una alabanza, un corito, y al día siguiente están maldiciendo a todo el mundo, y al día siguiente con esa boca están destruyendo gente. Ese segmento de personas son aquellos que oyen, se arrepienten por el tipo de relación familiar que tienen, pero al siguiente día no les importa absolutamente nada más que ellos. Y están viviendo para ellos mismos, lo que les conviene, lo que les duele, lo que les hace sentir bien, lo que les hace sentir mal, quién puede producirles un beneficio o de qué forma pueden moverse o a conveniencia de qué deben establecer relaciones y siempre viven con su egoísmo, tratando que todo el mundo les ayude porque ellos son los necesitados, porque ellos son, pero ellos nunca cambian su forma de actuar, su forma de pensar, ni su forma de hablar. Lamentablemente, este tipo de personas solamente tiene culpabilidad, pero nunca un arrepentimiento genuino. El segundo tipo de personas o el segundo segmento de personas están representados por la gracia del Señor Jesucristo y por la fe. A diferencia del primer segmento de personas, estos también pecan. Estos siguen pecando, pero reconocen que tienen un Salvador y entregan sus vidas completamente a Cristo. Aman a Dios por sobre todas las cosas, incluso más que a su propia vida y a sus propias familias. Aman a Dios por encima de lo que puedan perder. Aman a Dios por encima de quien puedan perder. Aman a Dios por encima del sacrificio que tengan que hacer. Aman a Dios por encima de su buen trabajo, de sus buenas amistades o de sus malas costumbres. Aman a Dios por encima de la vieja naturaleza pecaminosa que prevalece en ellos todos los días, pero son capaces de entregarla a Jesucristo y Jesucristo hacer la obra para cambiar sus vidas por completo. Este segmento de personas saben y reconocen que no son nada sin Cristo. Por lo tanto,
reconocen que Cristo es su respirar. Reconocen que el oxígeno de todos los días es el Señor, y tanto como respiran es tanto como están cerca de Jesús. A diferencia del primer segmento de personas que respiran por sí mismos, se valen por sí mismos y no les importa seguir a Jesús ni estar cerca de Jesús más que un miércoles o un domingo, o en su defecto un domingo. A diferencia de ellos, este segmento de personas vive para Jesucristo, mueren para Jesucristo y hacen todo para agradar a Dios. Hablan para agradar a Dios, actúan para agradar a Dios, caminan para agradar a Dios, tratan a los demás para agradar a Dios, predican la palabra, evangelizan para agradar a Dios. La forma en que trabajan, tratan de agradar a Dios. La forma en cómo tienen sus relaciones personales o familiares, tratan de agradar a Dios. Y su vida en santidad la guardan para agradar a Dios. Entonces Pablo parte esos dos segmentos de personas y habla acerca de cada uno. Mire, la primera corresponde, el primer tipo de persona corresponde directamente a Adán. Y el segundo tipo de persona corresponde directamente a Jesucristo. Por eso Pablo menciona, antes de la ley ya había pecado, porque está hablando de la naturaleza de Adán. Porque está hablando que antes que Moisés encarnara y Dios le diera la ley a Moisés, ya había un pecado en el corazón del hombre representado por Adán. Pero por encima de Moisés y por encima de las tablas de la ley, también habla de aquel que vino, murió por nosotros, se crucificó, sufrió, lloró, le dolió, le ardió y hasta la muerte gimió para podernos salvar y podernos redimir del pecado. Y ese es el Señor Jesucristo. Y todos aquellos que tenemos la fe, todos aquellos que creemos en Jesús, pero no solo de palabra, no solo de dicho o no solo mentalmente, sino el que cree en el Señor Jesús, es aquel que vence el pecado por medio del Espíritu Santo, es aquel que día a día es una ofrenda agradable para Dios, es aquel que le sirve a Dios no importando las circunstancias, los tiempos, las posibilidades o las limitantes que pueda tener, es aquel que vive una vida de santidad agradable a Dios en todo tiempo, es aquel que cuando vienen los problemas alaba a Dios y cuando viene la bendición alaba a Dios, es aquel que cuando viene la enfermedad alaba a Dios y es aquel cuando está en su momento de salud alaba a Dios, es aquel que cuando está en su crisis financiera alaba a Dios y cuando está en su momento de abundancia también alaba a Dios. Esos son los que son representados por la gracia y por la fe. La pregunta es, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo vive día tras día? Lamentablemente el primer grupo representa a Adán, que es el pecado y la muerte. El segundo grupo representa a Cristo, el que había de redimirnos y ya lo hizo. Los que viven aún bajo su humanidad, bajo la vieja naturaleza o bajo lo que este mundo dicta, voy a ser un poco más específico, voy a tratar de aplicar esta parte. Los que hablan de acuerdo a lo que este mundo les enseñó. Los que tratan a su familia de acuerdo a lo que este mundo les enseñó. No te dejes de tu marido. Quebrarle la pata a tu mujer. ¿Sí? No es malo, mire. Unas cuantas cervezas no nos hace daño. Embriaguémonos y el Señor no importa. No importa, yo tengo amigas que son chambrosas, pero son buena onda. No, yo tengo amigos que no tienen una conversación que edifica, pero me río con ellos. No, yo me puedo sentar en silla de encarnecedor y yo no me contamino. No, yo no oro todos los días, pero yo no necesito ser religioso. No, yo no le obedezco a Dios en todo, pero Dios conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón. Está en la vieja naturaleza y bajo la maldición de Adán. Eso es lo que Dios conoce. No conoce nada más que no sea eso.
Los que viven bajo la vieja naturaleza hacen lo que su carne les dicta hacer, actúan lo que su carne les dicta actuar. Sus reflejos son exactamente los reflejos carnales de Adán y de Eva. Pero oiga, también vemos este grupo, que los que viven bajo Cristo, y voy a dividir de forma fácil, los que viven bajo Adán, viven bajo maldición. Y por eso van de problema en problema, ciclando, de maldición en maldición, ciclando. Y no se quieren dar cuenta que están viviendo una maldición porque están viviendo bajo los rudimentos de su carne, bajo lo que dicta Adán, bajo la naturaleza de pecado. Y nada sale bien, y nada de lo que comienza prospera. Y no tienen ni una buena relación personal, familiar, laboral, ministerial, y nada da frutos. Chocan y se dan contra la pared una y otra vez. Y nada les sale como esperan. Pero vemos el otro segmento, que es el segmento que están conscientes que antes de la ley había pecado y que nacieron bajo el pecado de Adán o bajo la maldición de Adán, pero se han arrepentido delante de la cruz todos los días, porque saben que pecan todos los días, pero se crucifican juntamente con Cristo y son capaces de plantarse al pecado y decirle: hasta aquí llegaste. Estoy harto de vivir bajo maldición. Estoy harto de vivir como vivo con mi familia. Estoy harto de vivir como vivo en mi trabajo. Estoy harto de vivir como vivo en mi ministerio. Estoy harto de vivir lo que vivo en mis finanzas. Estoy harto de vivir en amargura, en depresión, en rechazo, en todo. Y se plantan y salen de la vida de maldición a la vida de bendición. Y dicen: wow, wow, cómo cambia la vida con Jesús. Y aunque usted no lo crea, hasta el rostro nos cambia cuando estamos viviendo en bendición con Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se imagina a Cristo en grandes depresiones? ¿Se imagina a Cristo lamentándose por todo? Hay gente que se queja por todo. ¿Se imagina a Cristo? Ay, no, está lloviendo. Ay, no, Pedro, mucho calor. Ay, no, Judas, no te lleves el pisto. Ay, no, y quejándose por todo. He conocido gente que se queja por todo, por todo, por todo, por todo. ¿Se imagina a un Cristo excusándose por todo? Sí, pero al final no sanaste a Lázaro antes que muriera. Ay, sí, pero lo que pasa es que ahorita no lo podía sanar porque nunca se justificó. Él hacía exactamente lo que el Padre le decía que hiciera. Y por eso todo lo que hizo fue bendición y todo prosperó. Y se cumplió el plan eterno de Dios, justo como Dios había dicho que se cumpliría. La pregunta es: ¿el propósito de Dios en su vida y en la mía se está cumpliendo en el tiempo que Dios estipuló? ¿Se está cumpliendo de acuerdo al plan que Dios estipuló? ¿O será que estamos viviendo de amargura en amargura, de depresión en depresión, de pleito en pleito, de mal carácter en mal carácter, de quiebra en quiebra? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo? Oiga, si bien es cierto, y quiero que me entienda eso, por favor, si bien es cierto, Adán fue la puerta para que entrara el pecado, escuche, el pecador es la puerta para que la muerte entre. Adán dejó entrar el pecado, pero el pecador decide abrir la puerta para que la muerte le visite. Por eso gradualmente el pecado nos destruye. Y le digo gradualmente, ¿por qué? Le voy a poner un ejemplo simple y sencillo. El pecado tiene un efecto multiplicador tan rápido, pero no así los dones espirituales ni los frutos del espíritu. ¡Ja! Eso es otro rollo. Pero mira, el pecado es, por ejemplo, ¿y por qué mentiste? Ay, yo mentí porque si decía la verdad ya ves que nos íbamos a...
Tras el pecado de la mentira, metió otro pecado adicional. Y después de ese, puede cometer otro adicional que es ocultarlo. Y después de ese, y se multiplica uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque el pecado es destructivo hasta llegarnos a la muerte. El pecado evoluciona y se multiplica súper rápido. Es peor que el COVID. Así de peor que contagioso que esa cosa chuca, cochina. Es peor que eso el pecado. Lo que pasa es que el COVID lo vemos y nos sentimos mal, o vemos que la gente está muriendo y vemos las noticias alarmantes. Solo imagine, oiga, el noticiero del reino de los cielos. Hoy se murieron 2 millones de personas sin Cristo Jesús. Ayer se murieron 3 millones de personas sin Cristo Jesús. Hoy en un aparatoso accidente, 500 personas que no conocían a Cristo murieron. Imagínense el noticiero del reino. Hoy fulano de tal volvió a cometer el mismo pecado que le prometió a Dios que nunca más lo cometería. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Yo le aseguro que fuéramos protagonistas de las noticias. ¿Usted alguna vez ha querido salir en la tele? ¡Ay, está saliendo en la tele del reino! Pero ¿cómo está saliendo? Es el problema. ¿Cómo sale? ¿Será que hoy la siervita honró a su esposo y le hizo 2 huevitos estrellados? ¡Bravo! Mire, con todo su corazón. Hoy el siervo decidió arrepentirse de tan pícaro que es. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo está saliendo usted en el noticiero? ¿Cómo? ¿Se imagina que dieran noticias diariamente de lo que nosotros hacemos? Yo trabajé mucho tiempo en ventas, muchísimos años, desde vendedor hasta gerenciar. Y sabe, en ese rubro, todos los días se rinden cuentas, todos los días. Yo recuerdo que teníamos un jefe, cuando yo comencé a aprender esa carrera, teníamos un jefe que estaba a la puerta de la oficina desde las 7 de la mañana, la hora de entrar era a las 8, pero él a las 7 de la mañana ya estaba con su bendito café, ya, esperando. Era una persona tan, pero tan hiperactiva, que cada uno cuando entraba, le preguntaba, ¿y qué tenés para hoy? Ah, es que ¿y cuántas ventas me va a traer? Vale, vení, anda, anotá con tu puño y letra cuántas ventas me va a traer. Y estaba a las 4 de la tarde en la puerta de la misma oficina. Espera, ¿cuántas? Vale, vos, fulano, ¿cuántas dijiste que ibas a traer? ¿Cuántas traes? Hombre, miseria, regresate, aquí voy a estar hasta las 6. Andase las otras 2 que te fue. Imagínense que el Señor fuera así con nosotros. Ay, Cristo. Regresate, diría, nadie regresaría quizás. Pero el punto al que quiero llegar es que mire, así como Adán dejó entrar el pecado, nosotros dejamos de entrar. A veces hasta legiones los cristianos dejan entrar. Que les dominan, que les achacan, que les reprimen, que los mantienen en la esclavitud de ese sucio y asqueroso pecado. Habiendo dicho esto como introducción, ya casi termino, mire. Número 1, usted debe saber que el pecado entró mucho antes que la ley, como lo acabo de decir. Mire, ¿por qué? Porque Adán vino antes que Moisés. Número 2, donde no hay ley, no hay castigo. Volvamos a leer el verso para que usted entre en el contexto. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero en donde no hay ley no se inculpa el pecado. Y digo esto porque hay muchos farsantes que andan diciendo, es que ahora con Cristo ya no hay ley. Si con Cristo usted puede hacer lo que quiera, hermano, y pueden seguir pecando, ¿no? Mire, y dice, no, usted haga lo que quiera, usted hizo la oración de fe, Dios le perdona, no pasa nada, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que quiera. Semejantes hijos del diablo chucos, farsantes, no le basta a ellos que se vayan para el infierno, no, se quieren llevar a toda la colada, y la carne que es corrupta. Mire, el niño que es chillón y el otro que lo pellizca, como dicen. ¿No es cierto? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Así dijo el hermano Satanás, vea. No, el hermano dijo que no era para tanto. Ay, sí, yo de todas formas, si me echo mi purito de marihuana es medicinal. El Señor sabe y nada tiene.
No, mire, yo si peleo de vez en cuando y le doy 2 cacerolazos en la cabeza a mi marido, son cacerolazos santos y no pasa nada por él. Y no es cierto, hermano. Ah, y comenzamos a filtrar, ¿verdad? A filtrar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque como no hay castigo, ¿verdad? Como no hay ley, no hay castigo. Y si bien es cierto, voy a desarrollar este punto y ahí voy terminando, si bien es cierto, cuando no hay ley no hay nada que quebrantar, ¿no es cierto? Pero escuche esto, Adán fue antes de la ley. Entonces, ¿por qué Dios lo castigó si no había ley? ¿Cómo le quedó el ojo ahorita? ¿Por qué lo castigó si no había ley? ¿Sabe por qué? Porque había una ley moral escrita en su corazón. Y tal vez usted, esta misma noche, no sea un gran estudioso de la palabra, pero hay una ley moral que Dios ha puesto en su corazón por medio del Espíritu Santo, que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Pero muchas veces decidimos obviar esa parte y hacer lo que nos conviene. ¿No es cierto? Tercer punto. Desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. ¿Sí? Para los que pecaron antes de la ley de Moisés, por supuesto, que pecaron porque quebrantaron la ley moral. La ley moral que Dios había puesto en su corazón. Y si no, hermanos, dígame por qué, además de Adán, porque Dios castigó con un diluvio. Porque Dios castigó con a una torre de Babel por lo que hicieron. Porque Dios castigó a un Sodoma y a un Gomorra. Si todavía Moisés y la ley no estaban en escena. Ahora, ¿qué nos hace pensar, hermanos? Que si nosotros no estamos en la gracia, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos va a castigar? ¿Sabe qué nos hace pensar eso? El engaño corrupto de falsos evangelios que se predican ahora. No, Dios no castiga, dice. ¿Le parece poco lo que hizo en Sodoma y en Gomorra? ¿Le parece poco un diluvio? ¿Le parece poco sacar a Adán y a Eva del Edén y tenerlos en un sosiego, una desesperación increíble y nunca más volvieron a ver la suya? ¿Qué será peor, morir instantáneamente o vivir sin esperanza, con desesperación, con tristeza? ¿Qué será peor? Mire, pero a los que decidimos estar juntamente crucificados con Cristo, estamos viviendo en bendición. Somos bendición, porque así nos dijo el Señor. Mire, nosotros llega un momento donde decidimos si ser parte de lo que estamos juntamente crucificados con Cristo, o ser parte del otro grupo, que son los crucificadores de Cristo. Son los que no tienen arrepentimiento, de los que no quieren nada con Jesús. ¿Y sabe cuáles son los peores? Los religiosos, los que leen la Biblia, los que se congregan, los que dicen, yo creo en Dios, pero no están dispuestos a obedecerle. La diferencia entre un segmento y el otro segmento no es que unos leen más la Biblia que los otros, no es que unos se congregan y otros no, para nada. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que marca eso? La obediencia y la desobediencia. Obediencia es bendición, desobediencia es falta de bendición. En otras palabras, maldición. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Queremos ser de los crucificadores? ¿De los que le añade otro pecado al cuerpo de Cristo para causarle más dolor, más sufrimiento? ¿O de los que están a la par de él, juntamente crucificado, y diciéndole, Dios, me ha costado estar aquí?
Me ha costado renunciar a tantas cosas. Me ha costado seguirte, me ha costado obedecerte, pero aquí estoy juntamente contigo. Pase lo que pase, Señor, seré inamovible, estaré contigo hasta la muerte. Obedeceré cada una de las palabras que han salido de tu boca. Honraré, Señor, tu palabra. Honraré tu presencia. Me mantendré en santidad y en obediencia. Padre, me duela lo que me duela, me rechacen lo que me rechacen y tenga a quienes tenga lo que tenga que renunciar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Te serviré, llueva, truene, relampaguee, esté de buen humor, de mal humor, esté en mi mejor momento, en el peor momento, te serviré. Y la mejor forma de servirte es obedecerte en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia. Para con los demás seré de bendición y no de maldición para los demás. Mire, los que viven con la esperanza de la gracia, Dios siempre los bendice, a pesar que fallen. Pero los que viven revolcándose en el mismo pecado sin importarle que Dios ya le haya hablado una y mil veces de lo que tiene que cambiar y no les importa, y les importa el simple hecho de un acto religioso. El problema no es Dios, el problema no es los demás, el problema es que viven bajo maldición. Y esta noche Dios trae una palabra para poder tomar decisiones y cambiar nuestra vida. ¿Cómo quiere vivir? ¿Cómo quiere que su familia viva? ¿Cómo quiere su futuro? Eso usted lo decide hoy en la línea de fuego, haciendo un compromiso con Dios. Cierre sus ojos.